días, ¿cómo están? Bueno, me alegro mucho. Damos gracias al Señor por poder estar juntos y alabando al Señor. Qué hermoso lo que hemos cantado, ¿no? Que nuestra alma tiene sed del Señor. Y quiera que el Señor pueda suplir esa sed que sin duda es lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Vamos a entrar rápidamente en este tema. Estamos en una serie sobre el Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios por esta serie. La verdad que hay mucha gente nueva que ha llegado a lo largo de este tiempo, algunos siguiéndonos por las redes sociales. Y bueno, es un tema que ha sido de mucha controversia durante mucho tiempo, el tema del bautismo del Espíritu. Hay muchos pensamientos sobre este tema tan importante de las Escrituras. Y es por eso que quiero pedirle que pueda disponer de su corazón, de su mente, para poder estar concentrados y ver lo que el Señor dice con respecto a este tema. Y a modo de introducción quisiera comenzar con un versículo que lo veo sumamente relevante para poder abordar cualquier tema. Dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos la palabra profética más que segura. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la profecía más segura que nosotros podemos escuchar y que podemos leer y atender. Por lo tanto, todo lo que aprendamos sobre el Espíritu Santo debe estar basado en la profecía más segura, más verdadera, y es la palabra de Dios. El ministerio profético más seguro es el del Espíritu Santo, y lo va a hacer mediante la palabra, porque cuando la palabra se abre, es el Espíritu Santo hablando y ministrando nuestros corazones. Por eso que es importante que todo lo que hablemos en cuanto a doctrina esté fundamentado en la palabra del Señor. Y hay una exhortación muy fuerte del apóstol Pablo a estar atentos, y más cuando son los últimos tiempos, a la palabra del Señor. ¿Sí? Así que vamos a pedir al Señor que Él, a través de su palabra, mediante la ministración de su Espíritu Santo, nos ayude a comprender las Escrituras. Señor, declaramos, Señor, en esta mañana que por nosotros mismos no podemos entender las Escrituras, pero entendemos que esta no está privada al ser humano. Lo que necesitamos es tu intervención. Señor, háblanos en esta mañana. Abrí nuestros corazones. Señor, que podamos comprender la dimensión real y radical que se encuentra en la verdad del bautismo del Espíritu. Señor, que esta pueda ser la realidad de cada uno de nosotros. Si hay alguien, Señor, en esta mañana que aún no está en ti, que aún no ha sido sumergido en ti, revestido por ti, que tu Espíritu descienda sobre su vida, Señor. Iluminá, convencé, transformá, Señor, movete en libertad en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Debemos decir para comenzar que la vida cristiana es vida en el Espíritu. Sería imposible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Y todo hijo de Dios experimenta y ha experimentado el Espíritu Santo en él.
porque la vida cristiana comienza con el nacimiento mediante el Espíritu. Es lo que dice el libro de Juan. Hablando con Nicodemo, el Señor le dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y va a responder Jesús: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y hay algo que vemos acá a lo largo de la Escritura: el agua muchas veces simboliza la palabra. Y acá está conjugado, ¿no? Trabajando en conjunto la palabra con el Espíritu para establecer el nuevo nacimiento. Y no se puede nacer de nuevo si no es por la obra del Espíritu. Qué importante esto, porque hay algo que debemos entender y dejarlo bien afirmado en nuestro corazón: que todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Qué verdad importante. Usted dirá, bueno, eso es obvio. No sé si es tan obvio para algunos. Es imposible ser hijo de Dios y no tener el Espíritu. ¿Es posible no tener el Espíritu? Por supuesto. Pero si no tenés el Espíritu, no sos hijo de Dios. Lo dice muy claro el libro de Romanos. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa o la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Sí? Es sumamente importante. No se puede llevar una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Es decir, la vida cristiana real, como entendemos bíblicamente, se lleva mediante el poder del Espíritu Santo. Y quisiera comenzar el tema del bautismo con un concepto. ¿Qué significa bautismo? Porque eso nos va a ayudar a comprender el bautismo del Espíritu. Meditar en este concepto nos va a ayudar muchísimo. El diccionario griego nos dice que baptisma, de donde viene la palabra bautismo, consiste en el proceso de inmersión, sumersión y emersión. ¿Sí? Muy bien. Baptizo significa también dejar mojado completamente, revestido completamente, o algunas definiciones dicen abrumado completamente. Es decir, sumergido. Esto significa la palabra bautismo. Más allá que en sus formas ha tomado diferentes dimensiones, esto significa literalmente. Y preste atención a esto que voy a decir ahora, que nos va a ayudar para entenderlo bien. La naturaleza del bautismo siempre lleva consigo la aplicación de iniciación o inauguración. Siempre. Cuando lo vemos en las Escrituras y a lo largo de la historia de la iglesia y de la teología, está como en conjunto trabajando el bautismo con la inauguración, el bautismo con la iniciación. Es por eso que cuando uno nace, ¿qué hace? Lo bautizan, ¿sí? Es como cultural, porque está relacionado esto de el nacimiento y luego inmediatamente la expresión en el bautismo. No hallamos datos en la Biblia a donde los apóstoles estén mandando a que se vuelvan a bautizar en el Espíritu. ¿Sí? No lo encontramos porque tiene la connotación de inauguración y evento único. Por eso es que directamente después, cuando va a hablar en relación a otros verbos, habla de llenura. Cuando se habla de bautismo, se remite a un evento único. Pero cuando habla de llenura, que lo veremos la semana que viene, cuando habla de llenura, habla de un presente continuo, de un estar siendo llenos. Lo segundo que vamos a ver es perspectivas del bautismo. Acá nos vamos a detener un poco más
Y quisiera que pudiéramos ver el bautismo desde tres ángulos distintos, para que nos quede bien claro qué significa el bautismo del Espíritu. Hay diferentes versículos que hablan de ser bautizado en el Espíritu o ser bautizado con el Espíritu. Esta preposición en o con va variando en la Biblia y vamos a ver esas diferencias, pero vamos a ver específicamente estos pasajes donde se habla del bautismo. Primero vamos a ver la perspectiva profética, lo vamos a ver al bautismo del Espíritu desde un ángulo profético. Dice Juan, capítulo 1, versículo 33. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo, bueno, es lo mismo, desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Acá vemos un pasaje donde habla justamente de que el Señor bautiza con el Espíritu Santo. Marcos, capítulo 1, versículo 8. Yo los bauticé a ustedes con agua. ¿Quién está hablando? Juan, muy bien. Pero él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos una perspectiva profética? Porque está hablando de que el bautismo será en tiempo futuro. ¿Ven? Los bautizará, este con que aparece aquí, en el griego podría ser en, eu es la preposición, en el Espíritu o con el Espíritu. Vamos a ver estas diferencias. Pero la perspectiva es profética. Los bautizará con el Espíritu Santo. Es interesante esto. Cuando hay un bautismo, voy a usar esta agüita para tomar agua, pero también para simbolizar algunas cositas. Cuando hay un bautismo, siempre hay alguien que bautiza, ¿sí? Hay un elemento donde se bautiza y hay alguien que es bautizado. ¿Ven? En los términos del Nuevo Testamento, se le dice a Juan el Bautista, se le dice el Bautista, que significa el bautizador. Y acá está diciendo que vendrá otro bautizador. Jesús el bautizador, también en los términos griegos se lo conoce así. Juan bautizaba en agua, pero lo que está diciendo acá, vendrá alguien que no bautizará en el elemento del agua, sino que los va a sumergir en el Espíritu. Es decir, que vamos a entrar en ¿qué? Vamos a ser sumergidos en el Espíritu. Por eso este en o con son intercambiables. Jesús toma al creyente y lo sumerge en el Espíritu. ¿Ven? Muy bien. ¿Bien? Bien. Cualquier cosa, si usted se va perdiendo, me levanta la mano. Muy bien. Otro pasaje que es importante. Lucas, capítulo 3. Juan les habló a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con o en el Espíritu Santo y fuego. Y hay un pasaje paralelo que es: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará, y acá utiliza ¿qué? El en Espíritu Santo y fuego. Ven, en este último pasaje aparecen tres bautismos. Bautismo para arrepentimiento, bautismo en el Espíritu y bautismo de fuego. El bautismo para arrepentimiento vendría a ser la preparación para la venida del Señor Jesús. Este bautismo que realizaba el apóstol Juan, Juan el Bautista, y de alguna manera es la antesala para el bautismo del Espíritu Santo. Luego vemos el bautismo del Espíritu, que es el que estamos tratando ahora,
Y luego dice, y fuego. Pero vamos a ver que de alguna manera lo distingue. Si uno sigue leyendo el pasaje, va a notar que este bautismo de fuego podría referirse, cuando vemos fuego en la Biblia, se refiere muchas veces a juicio y tiene que ver con el regreso del Señor Jesús. Nosotros somos sumergidos en el Espíritu, pero llegará un momento en el regreso del Señor donde todos aquellos que no hayan creído en el Señor serán sumergidos en fuego. Lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que ha de venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos. De alguna manera, algunas personas han confundido tal vez este bautismo de fuego con lo que vemos en Pentecostés, que dice que se les asentaron lenguas, pero no era fuego, era como de fuego. Eso es importante. Y algunos lo relacionan y podríamos caer en esa interpretación, pero vamos a ir a Pentecostés dentro de un ratito. Muy bien. Otro pasaje profético es Hechos 1, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, perdón, no se lo puse, ahí, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este pasaje es sumamente importante, porque el Señor está por ascender a los cielos y hablando de Pentecostés, no menciona el fuego. ¿Ven que dice lo mismo? Voy a derramar el Espíritu Santo dentro de no muchos días, que va a ser Pentecostés, pero no menciona el fuego. ¿Lo ven? Muy bien, recuerden este pasaje. No lo menciona ya que estaba relacionado con su regreso. Este derramamiento del Espíritu, este bautismo del Espíritu, es la marca fundamental de la iglesia, de todo hijo de Dios. Y noten que va a tener de alguna manera una connotación de inauguración, porque esto se estaba profetizando, pero no solamente en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. En el libro de Joel, capítulo 2, se profetiza esto del bautismo del Espíritu. También lo dice Ezequiel, que será cambiado el corazón, y dice, y el Espíritu vendrá y morará dentro de ustedes. Esto era Pentecostés. Se estaba profetizando que el Espíritu Santo vendría a ser la residencia de Él en cada uno de los hijos de Dios. No es que el Espíritu Santo antes no haya existido, sino que su residencia era diferente. Acá nos vamos a demorar un poquito más, y es la perspectiva histórica. Vimos lo profético, ¿sí?, que tenía que ver con que vendrá el Espíritu Santo y los bautizará. Y la perspectiva histórica, vamos a ver que cuando desciende el Espíritu Santo y bautiza a la iglesia, fue en un evento especial. ¿Cuál fue? Pentecostés. Muy bien. ¿Y Pentecostés qué era? Una fiesta judía. El Señor en su soberana voluntad ha querido, ¿sí?, descender. ¿En qué momento? En Pentecostés, en una fiesta específica. No fue cuando se le ocurrió al ser humano, sino que ese evento de inauguración donde nacería formalmente la iglesia, nacimiento, bautismo, ¿ven? Donde nacería formalmente la iglesia, dice, va a ser en Pentecostés. Y dice el libro de Hechos, presten atención a cada una de estas palabras, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La antesala estaba preparada. Qué lindo esto. No estaban todos, siempre lo digo, estaban todos y que no faltaba ninguno. Qué lindo eso. Estaban ¿cómo? Estaban unidos, unánimes, en un mismo sentir. Estaban juntos, no estaban aislados. Y dice, y de repente, esa palabra de repente
significa que es un instante, fue en un momento, fue en un evento. Vino del cielo, esto era algo celestial, no era algo inductivo o por mediación humana. Vino del cielo, un estruendo como un viento. La palabra es como un golpe, pero no era un viento, era como un viento. ¿Lo ven? Las palabras son muy importantes. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Para mí acá, y coincido con muchos comentaristas o teólogos, yo veo acá el bautismo del Espíritu. Y ya vamos a ver por qué. Y luego dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, si usted de formular preguntas, usted dirá, ahí no parece qué cosa, bautismo del Espíritu. Aparece qué, llenura del Espíritu. Pero cuando leímos Hechos capítulo 1, versículo 5, el Señor que dijo, dentro de no muchos días, los bautizaré con el Espíritu. Es decir, que este evento de Pentecostés encierra dos cosas, el bautismo del Espíritu, pero también encierra la llenura del Espíritu. ¿Lo ven? Una cosa no puede estar sin la otra. No puede haber llenura del Espíritu si no hay antes un bautismo del Espíritu. Yo tengo que estar en para luego ser lleno de Él. Y hay algo sumamente importante y es que volvemos a notar en este pasaje la naturaleza de iniciación o inauguración del bautismo. Cuando nace la iglesia ahí formalmente, viene el bautismo. No necesariamente debe ocurrir nuevamente este evento. Lo que pasó en Pentecostés no fue algo más. Es un evento único y fabuloso y extraordinario. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo antes venía sobre una persona y luego se iba, venía y hacía su residencia, así lo hacía en el Antiguo Testamento. Pero desde ahora, desde Pentecostés hasta hoy, y nosotros vivimos eso, y es extraordinario, el Espíritu viene a morar en el Hijo de Dios. Esto es hermoso, ¿o no? Sí, es precioso. Tenemos al Dios Trino morando mediante la persona del Espíritu Santo dentro de nosotros. De alguna manera se estaba cumpliendo lo que el Señor dijo en Juan capítulo 7, versículo 37. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su corazón saldrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo fluirá con ríos desde dentro de cada uno de sus hijos. Ahora, para afianzar un poco más este concepto y entendamos que Pentecostés fue un evento único y muy particular, porque hay veces que a lo largo de la historia como que siempre queremos que se repita Pentecostés de la misma manera, pero Pentecostés tenía una particularidad. La venida del Espíritu Santo tenía que ser así, proféticamente. ¿Por qué? Recordemos un poco las fiestas judías. Está la Pascua, luego de la Pascua está la fiesta de primicias, y luego de la fiesta de primicias está Pentecostés. El Señor Jesús cumplió proféticamente, exactamente, la Pascua, porque ¿cuándo murió? En la Pascua, Él era el retrato del Cordero Pascual. Los últimos días de la Pascua era primicia. ¿Y cuándo resucitó el Señor? El último día, ¿sí? Tenía que ver con primicias y Él resucitó en primicias, porque Él es primicias de los que durmieron. De alguna manera
la fiesta de primicias decía que si el primer fruto de la cosecha era bueno, toda la cosecha iba a ser buena. Por lo tanto, si nosotros creemos en la resurrección de Cristo, obviamente, porque el primer fruto fue bueno, Él resucitó primero y garantiza que nosotros también resucitaremos con Él. Ahora, luego de primicias, venía, ¿qué cosa? Pentecostés. Y tenía que ser luego de qué? De 50 días. Se contaban justamente 50 días. ¿Por qué? Porque se estimaba que desde que se celebró la Pascua allá en Egipto, se contaban 50 días a cuando se recibió la ley en el Sinaí. Entonces se contaba de esta manera. ¿Y cuándo vino el Espíritu Santo? Justamente en el día que 50. Tenía que ser así. No es que vino cuando se le interesó a la iglesia el Espíritu Santo, sino que tenía que ser en Pentecostés. Hay una similitud muy linda entre el Sinaí y en Pentecostés. El Señor está llevando una agenda perfecta, perfecta. Cuando se recibió ahí la ley en el Sinaí, había un estruendo, ¿no? Un estruendo en el monte. También había un estruendo acá en Pentecostés. 3.000 fueron salvos acá en Pentecostés con la predicación de Pedro. Y 3.000 fueron muertos luego de que Moisés descendió. Después lo buscan. Moisés descendió del monte. Una cosecha grande tendría que haber, por eso también están estos 3.000. La ley de Jehová era dada al pueblo y lo instituía como nación. La ley del Señor iba a ser escrita en el corazón de cada una de las personas que fueran hijos de Dios ahí en Pentecostés, y Él establecería a su pueblo, este pueblo espiritual, la iglesia. Tenía que ser ahí en Pentecostés. Por eso es que a veces el hecho de pensar en esta perspectiva histórica nos puede ayudar mucho a entender el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien, seguimos. Tal vez quisiera hacer una aclaración acá. Y teniendo en cuenta esto que decíamos al principio, muchos hermanos muy queridos y amados creen indispensable que se tiene que dar el bautismo del Espíritu emparejado con el don de lengua. ¿Sí? No vamos a hablar de dones hoy día, porque eso le toca a otro hermano más adelante. No vamos a hablar de dones, pero qué importante es esto. Lo vamos a ver a lo largo de este mensaje. Este fundamento por ahí se encuentra en que acá en Pentecostés pasó. Y cuando vemos, por ejemplo, en este versículo, Hechos capítulo 11, y cuando es otro pasaje donde hablan en lenguas, y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu sobre ellos, derramado. También como sobre nosotros al principio, es decir, fue lo mismo que nos pasó a nosotros al principio, está diciendo. Pero acá, cuando está hablando el apóstol Pedro, para no leer todo el pasaje, está hablando de cuando se inaugura también la predicación hacia los gentiles. Y luego vuelve a pasar con los samaritanos y con un grupo de griegos. Sigue teniendo la connotación de inauguración. ¿Qué pasaba? Los judíos dicen la salvación es solamente para nosotros. Por lo tanto, lo que está asombrado el apóstol Pedro, les pasó lo mismo que a nosotros. Y después de eso, no vemos que se vuelva a repetir. Es más, los 120 que reciben esto, no vemos que los 3.000 que son convertidos después reciban lo mismo que los 120. ¿Se entienden? Porque tenía que tener una naturaleza de iniciación o inauguración. Hay algo que nos puede servir para comprender mucho más el bautismo del Espíritu Santo cuando viene a ser su residencia a nosotros.
El bautismo del Espíritu, ¿me sigue? Bien. El bautismo del Espíritu se relaciona o se vincula con la inauguración de un nuevo santuario. Nosotros somos ¿qué? Santuario de Dios, somos el templo de Dios. Siempre pasó algo extraordinario cuando se inaugura un santuario. Cuando se inaugura el tabernáculo, ¿qué pasó? La presencia de Dios tomó ahí su lugar y se llenó de la Shekinah. Luego volvió a pasar, no, vemos lo mismo en el templo. Cuando termina en el templo y se inaugura ese santuario, ¿qué pasa? La gloria de Dios llenó eso. Cuando se inaugura también la iglesia, ¿qué vemos? De vuelta, este evento de inauguración. Y creo que cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, entonces, cuando viene la presencia del Señor, entonces somos sumergidos en este Espíritu. Lo más espectacular del bautismo del Espíritu no es lo externo, es lo interno. Es lo más poderoso. Y lo vamos a ver a continuación. Esta es la última perspectiva que vamos a ver. La perspectiva doctrinal del Espíritu. Hemos visto, en primer lugar, perspectiva profética. Muy bien. Luego la perspectiva histórica. Y lo vamos a ver ahora doctrinalmente, como enseñanza del apóstol Pablo. Hemos leído varios pasajes porque tenemos que fundamentarlo en las Escrituras. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Y el segundo pasaje, 1 Corintios, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos o revestidos, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Algo importante en estos pasajes, todo los voy a dejar ahí como para que nos remitamos con la vista permanentemente a estos pasajes. Notemos la relación en Gálatas entre poner la fe en Cristo para salvación en conjunto con ser bautizados en el Espíritu. Es decir, que salvación, conversión, poner mi fe en Cristo para ser hijo de Dios es sinónimo de bautismo del Espíritu Santo. Están relacionados entre sí. Algo importante es que cuando Pablo está hablando, fuimos todos bautizados, y en Gálatas también, todos habéis sido bautizados, no está hablando evidentemente del bautismo en Pentecostés. ¿Lo ven? Porque él no estaba en Pentecostés. Y muchos de los que están ahí no estaban. Entonces no se está remitiendo, ¿se acuerdan cuando fuimos bautizados en Pentecostés? Sin embargo, él está dando por hecho de que aunque ellos no estuvieron en Pentecostés, han sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Lo ven? Muy bien. Luego dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. El original griego no deja lugar a dudas, y usted lo puede ver también ahí, que está hablando en tiempo ¿qué? Pasado. Se está remitiendo a un evento, diferente a cuando habla de la llenura del Espíritu, que habla de un presente continuo. Cuando se dice sobre la llenura del Espíritu, sed llenos del Espíritu, tiene que ver con sed llenos permanentemente. Es decir, continuamente sed llenos. Es un estado permanente. Pero acá se está remitiendo a algo que pasó. En el griego, voy a decir una cosita nomás, hay un tiempo verbal que es aoristo y tiene que ver con pasado. Pero
significa que ha sido hecho de una vez por todas. Eso significa. Es una acción del pasado que fue realizada de una vez por todas. Fuimos bautizados. Es decir, que podría traducirse, ha sido hecho el bautismo del Espíritu. Esa es la convicción que el apóstol Pablo quería que ellos tuvieran. Por otro lado, el bautismo con el Espíritu es una acción colectiva, ¿lo ven? ¿Lo ven? Dice, fuimos, todos, sean los que sean. Si sos hijo de Dios, entonces fuimos. Y lo fuimos todos, no alguno. Y esta es una aclaración muy importante con respecto a lo que dijimos recién sobre el don de lenguas o con respecto a cualquier don en particular. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los que son hijos de Dios han sido bautizados. Todos los que son hijos de Dios tienen dones, pero no tienen el mismo don. Y si hablamos de un don en particular, no lo reciben todos. Por eso es sumamente importante entender esta diferencia. ¿Sí? Muy bien. Notemos que en todos los pasajes que leímos referidos al bautismo del Espíritu, se utiliza la preposición en el Espíritu. En el Espíritu. Dándonos por sentado que el bautismo en el Espíritu es un estado locativo. Es decir, es un lugar en donde habito. Estoy allí. Cristo me ha metido en Cristo, unido a Él. Ese es el bautismo. Me ha sumergido, revestido de Él. Ahora, si sos hijo de Dios, estás aquí, dentro. Hay algo que también vemos. Cuando leemos, dice, fuimos y después habéis sido. A ver, vamos a apelar a cuánto han estudiado lengua. ¿Saben lo que es una voz pasiva? Una voz pasiva en lengua, ¿no? ¿Qué es algo pasivo? Muy bien. Hay algo pasivo y hay algo activo. Cuando es pasivo, significa que el sujeto no hace nada. ¿Sí? Es decir, que el sujeto recibe la acción del verbo. Acá lo que está diciendo es fuimos. Fuimos. ¿Hizo algo usted para ser bautizado? No, fuimos bautizados. Cristo me toma. ¿Ha visto alguna vez un bautismo? Cristo me toma. Él es el bautizador y me sumerge. ¿Ven? Fuimos. No es algo, no está la voluntad humana acá. No es que se recibe por algo inductivo o por música de fondo que le pongan. No. Es la soberana voluntad de Dios que lo toma y lo sumerge en una relación con Él. Por lo tanto, hay una definición que me gusta mucho. Dice, el bautismo en el Espíritu es aquella obra mediante la cual el creyente sumergido en Cristo, gracias a la obra del Espíritu Santo, siendo insertado en su cuerpo. Miren, hay una preposición linda acá, yo y las preposiciones, pero bueno. Esperen, me fui. Miren, acá dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en. Vieron que apareció de vuelta en, pero en el griego no es en, significa hacia, es eis. Es decir, que ahora lo que vemos, nos vamos a marear un poco acá, porque dice, por un solo espíritu fuimos. ¿Quién toma ahora? El Espíritu toma y bautiza en Cristo. Acá vemos la Trinidad obrando. ¿Lo ven? ¿Me siguen o no? Es hacia un cuerpo. El Espíritu bautiza y lo sumerge en Cristo, en el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? La iglesia.
Cuando el Espíritu nos toma, nos sumerge, no en una denominación, no en una religión, nos sumerge en un organismo vivo que es la iglesia de Jesucristo. Esto es tan hermoso, porque lo dice el apóstol Pablo ahí en Efesios, que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, ¿lo ven? Hay un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Qué hermoso que es esto. El Señor nos ha tomado y nos ha sumergido en el Espíritu. Y a su vez el mismo Espíritu, ¿sí?, nos introduce en el cuerpo de Cristo y somos parte de Él. Quisiera terminar, luego de haber visto todo esto que es por ahí tan teórico, ¿cuáles son las implicaciones del bautismo del Espíritu Santo? Porque ¿saben qué? Yo creo que las personas por ahí se remiten a hacer malas interpretaciones porque dicen, pero el bautismo tendría que ser algo muy poderoso, ¿o no? Tiene que ser algo más. Tiene que ser lo que pasó en la iglesia primitiva. ¿Y saben qué le digo yo? Por supuesto que tiene que ser así de poderoso. Pero vemos que las implicaciones no tienen que ver con un don específico, ya que el don es particular para cada creyente. Tiene que ver con algo mucho más poderoso, porque ¿saben qué? Pentecostés no vino para irse, vino para quedarse. El Espíritu Santo no vino y se fue, sino que vino y se quedó. Por lo tanto, debe tener una fuerza y Él no la ha perdido. Y debemos vivir de igual manera. Yo no creo que el poder haya menguado. Pienso que por ahí no somos conscientes de lo que ha pasado en el bautismo. Y el apóstol Pablo quisiera en unos 5 minutos decirle lo que él piensa sobre el bautismo. ¿Qué concluiremos? Dice Romanos 6. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Esto es imposible, diría Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, bautismo en el Espíritu, bautismo en Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? El bautismo en el Espíritu implica que no podemos seguir viviendo en el pecado. Implica que yo me uní a Cristo, por lo tanto no puedo estar unido al pecado. Implica que si estoy viviendo en Cristo, en esta pureza, en su santidad, santificándome permanentemente, no puedo vivir a la vez en el pecado. Porque si no, no hemos conocido a Cristo. No lo hemos conocido. ¿Recuerdan cuando hablamos del Evangelio? El Señor fue muy claro, porque dice, porque ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosta es la puerta y angosta es el camino que lleva a la vida eterna. Pero hay algunos que piensan tal vez que puedan pasar por la puerta angosta y después viven el camino ancho. ¿Cómo? De la misma manera que entré, es la conducta que mantengo a lo largo de mi vida. Si no he entrado por la puerta, si yo he entrado, y lo digo con mucho temor, pero si yo he entrado por la puerta angosta, en mi mente, pero en mi conducta vivo una vida de libertinaje y haciendo la mía, bajo el camino ancho, debemos examinarnos a nosotros mismos. Y es el Espíritu Santo que dice, estar sumergido en mí es lo más poderoso que puede existir.
Y a eso nos está llamando el Señor. Implica que el que ha sido bautizado ha sido unido de una vez y para siempre con Cristo Jesús. Él me ha puesto como arras un anillo de bodas. Eso también significa arras. Y estoy comprometido hasta que Él venga. Por tanto, mediante el bautismo, miren lo que dice, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida que es nueva la vida en el bautismo. No puedo vivir como antes. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. El haber sido bautizado en el Espíritu, en Cristo, por el Espíritu, es un milagro. Estábamos muertos. Me encanta que acá también aparece esta voz pasiva, ¿ven? Dice, hemos sido crucificados, sido sepultados, sido resucitados, sido santificados, sido glorificados. No hemos hecho nada nosotros, lo ha hecho el Espíritu. Él ha hecho todo para que nosotros vivamos en novedad de vida. Es una vida nueva. No se trata de sus fuerzas. ¿Quién sabe flotar acá? Bueno, vamos a tener que dar una charla de natación porque se me van a hundir en la pileta. ¿Sabe que si usted quiere flotar, ha enseñado a alguien a flotar? Mientras más desesperación, más fuerzas mete, ¿qué pasa? ¿Qué le dice usted? No hagas nada. No hagas nada. Es la vida en el Espíritu. Y déjate sostener. ¿Cómo puede ser que el agua sostenga? Que no se trata simplemente de creerlo. Es que lo sé. Entonces, vivilo. Vivilo. Ahora bien, este es el resultado. Si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte murió al pecado una vez para siempre, en cuanto a su vida vive para Dios. ¿Sabe qué significa? Usted ha muerto al pecado. Si es hijo de Dios y ha sido bautizado, ha muerto al pecado. El pecado ya no lo gobierna. Existe, por supuesto, pero no es su rey. Implica que lo que le pasó a Cristo en su muerte y resurrección nos pasa a nosotros. Hemos sido muertos y hemos sido resucitados. ¿Saben para qué? Para vivir para Dios. Eso pasó. Por lo tanto, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. De alguna manera hay un énfasis de Pablo que hemos muerto al pecado, fuimos bautizados para participar en su muerte, fuimos sepultados, unidos en su muerte, hemos sido crucificados, liberados del pecado, hemos muerto, considérense muertos. Dice, ustedes ya está, es una vida nueva. Estamos viviendo una vida nueva. Porque esto es fundamental para nosotros. Es fundamental. Si somos salvos, amados, si somos salvos, esto pasó. Esto pasó. Me llama la atención de que el apóstol Pablo dice, o no saben, o ignoran. Es como, son hijos de Dios, pero ignoran lo que ha pasado. Y me encanta esto,
Porque no podemos vivir más, lo repito, en el pecado. No practicamos más el pecado. Pecamos, sí, pero no practicamos. Dice el apóstol Juan que nosotros dejamos de conocer el pecado. La palabra ginosco es intimar. No tenemos una relación de intimidad con el pecado. Esto ya no puede pasar en nosotros. Y me encanta cuando dice, para terminar, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, acá está otra implicación. Ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Ya no vivimos para nosotros. Vivimos para Dios. Miren, no se nos está invitando a vivir una religión, a cumplir un domingo. No se nos está llamando a cumplir un ministerio. Es a vivir para Dios. Ya no vivimos para nosotros, ni para nuestros deseos, ni para mi agenda, para lo que me gusta. Vivo para agradar a Dios. Vivo para agradar a Dios. Y eso se entiende, ¿saben cuándo? Pablo dice una palabra clave: considérense. ¿Saben qué es eso? Eso es identidad. El bautismo implica identidad. Pablo les está diciendo, considérense muertos al pecado. Cuando se vean a ustedes mismos, véanse muertos al pecado. Cuando piensen en ustedes, cuando se miren al espejo, digan, yo soy hijo de Dios. Yo ya no soy esclavo del pecado. Porque acá en Cristo sucede todo. Somos nueva criatura, somos hechura para buenas obras. Acá somos embajadores, acá pasa todo, somos reyes, príncipes, todo pasa aquí adentro, en Cristo. Cuando Pablo se relaciona con los cristianos a través de sus cartas, no se mencionan nombres de denominaciones. 164 veces dice en el Nuevo Testamento, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Si has sido bautizado, lo más poderoso es que has sido posicionado en Cristo. Es la implicancia más poderosa que puede haber. ¿Ven cómo sobrepasa un don espiritual? Después hablemos de dones. Pero por ahí hemos visto a tantas personas que por ahí se ven dones, pero no hay una vida, un andar acá, en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Quisiera que fuéramos al Señor en oración para poder hablar con Él respecto a esto que hemos aprendido hoy día. Pablo está diciendo, si sos salvo, si has sido sumergido en Cristo, entendete como alguien que ha comenzado de nuevo, que tiene una nueva vida. Si has sido regenerado por el Espíritu, entonces debes desechar toda mentira del enemigo que te diga que tu identidad es otra. Los que están en Cristo son una nueva creación. Debemos hacernos algunas preguntas en esta mañana. Lo primero es que siento la necesidad de preguntarte si has sido bautizado con el Espíritu, en Cristo, en el Espíritu, como lo hemos aprendido hoy día. ¿Estás en Él? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu rey? ¿Quién gobierna hoy tu vida? ¿Sos esclavo o sos libre? ¿Sabes que podés ser libre pero estar viviendo como esclavo? Las
puertas de la celda se pueden haber abierto, pero aún estás allí dentro. Y el Señor quiere dar libertad. Si aún esas celdas no están abiertas, Él las puede abrir. Pero si aún estás allí dentro y Él ha dado libertad, quiere darte el poder para salir. ¿Para quién estás viviendo, querido? ¿Te has ofrecido como un sacrificio vivo para Dios? Señor, queremos que estés obrando en tu misericordia, en esta palabra que hemos recibido. Señor, solamente vos podés hacer una transformación. Vos sabés, Señor, quién está hoy en ti. Ayúdanos a entender de que nadie se salva, Señor, por estar cerca de ti o estar muy cerca de una iglesia, sino por estar en ti. Ayúdanos, Señor, a quitar el engaño tal vez que hay en el corazón de pensar de que nos hemos acercado a una religión. Señor, que todo aquel que hoy no tiene una relación contigo pueda arrepentirse y clamar por misericordia y pedirte que hoy, Señor, tú vengas a su vida, llenándolo de tu presencia. Que haya una inauguración hoy día, Señor, de muchas personas, muchos santuarios, Señor, en donde vos venís a morar a la vida de ellos. Descendé, Señor, con tu presencia y habita el corazón de aquellos en que aún no habitas. Que esta pueda ser la oración de aquellos que aún no lo han hecho. Y aquellos que somos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a vivir acorde a lo que ha pasado, a la realidad que ha pasado cuando recibimos el bautismo. Ayúdanos a abrazar nuestra identidad en Cristo. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre del Señor Jesús.